Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Restrepo de Migrantes Emprendedores. Hoy vengo con un tema que muchos de ustedes me han pedido, que muchos han estado interesados, y es que voy a estar entrevistando a una agente de migración que nos va a hablar un poquito más de visas y de todo este tema que nos interesa cuando estamos en Australia como inmigrantes, que de pronto no tenemos una visa todavía o una estadía permanente y que estamos mirando opciones desde el punto de vista de emprendedores. Bueno, cuéntanos un poquito más de ti, Valeria. No sé, cuéntanos hace cuánto estás aquí, qué es lo que haces, a qué te dedicas. Hola, ¿qué tal, Andrea? Bueno, primero que nada quisiera dar gracias a Emigrantes Emprendedores por invitarme a este espacio y también un saludo muy grande a todos los que nos acompañan a través de las diferentes plataformas. Es un placer estar aquí. Yo, como tú dijiste, soy agente migratorio registrado y tengo casi una década aquí en Australia. De hecho, primero empecé como parte del equipo de una agencia de estudiantes. Okay. Después de entender que sí había un hoyo negro de información que se necesitaba para poder hacer planeación estratégica, especialmente para las personas que quieren sacarle más jugo a Australia, además de tomar cursos. Ujú. Y dije, bueno, necesito tratar de llenar ese espacio, por lo menos hacer mi parte. Entonces después pasé a ser marketing manager en un colegio de inglés, entonces también entiendo muy bien ese lado de los proveedores de los estudios y al mismo tiempo hice el posgrado en leyes migratorias en la Universidad Nacional aquí en Australia. Y Súper. después ya fue cuando abrí la agencia, entonces sí es más o menos casi una década de estar trabajando con internacionales y ya varios años con la agencia. Ujú. Ah, súper bien. Antes creo que cuando habíamos hablado, me habías comentado que tu negocio había iniciado por esa necesidad que veías de que la gente viene a estudiar, pero se quedan ahí estancados en una visa de estudiantes y no tienen como una visión clara de para dónde van, qué necesito hacer para llegar allá. Y me parece súper importante porque es algo que desde que yo tenía, bueno, yo tengo un blog de viviendo en Australia y desde ahí yo siempre le he recomendado a la gente que me pregunta, bueno, ¿cómo hago para quedarme aquí? ¿Cuál es la opción? No sé qué. No, lo mejor es consultar con un agente migratorio que estudie tu caso, que revise qué opciones reales hay y que ya te guíe por ese lado. Pero si tú no vas a hacer eso, o sea, no haces ese proceso, no te tomas el tiempo, inviertes también el dinero porque hay que invertir el dinero para poder saber qué opciones reales hay, te vas a quedar en ese bucle de estar estudia y estudia y estudia y estudia y al final no vas a llegar a nada y te va a tocar devolverte. Entonces, para todos los que nos estás viendo, les recomiendo que hagan ese proceso de verdad. Hoy les vamos a dar una visión general pues la idea es que Valeria nos comparta un poquito de qué opciones hay aquí de visas para inmigrantes emprendedores específicamente, pero la idea es que si ustedes quieren ya mirar su caso, lo mejor es consultar con un agente migratorio como Valeria. Entonces, bueno, Valeria, cuéntanos, enfocándonos un poquito desde el punto de vista de personas que tienen sus negocios aquí en Australia o que están incluso pensando en iniciar sus negocios, pero que también están como en esa decisión, bueno, inicio mi negocio y empiezo a mirar si por aquí puedo obtener una residencia permanente o sigo buscando trabajo como empleado y miro a ver si por ahí me queda más fácil o sigo estudiando, bueno, qué otras opciones hay. Mm, ¿Qué visas crees o qué visas hay en este momento realmente que podamos aplicar como emprendedores? Creo que lo importante aquí es establecer desde el principio que tener un negocio no significa poder aplicar a residencia permanente, de la misma manera que tener una ocupación que requiere el país tampoco significa que se pueda aplicar. Entonces, muchas veces tener algo que necesita el país, ya sea un negocio o un perfil calificado, eso te lleva a la línea de base, digamos. Eso hace posible poder participar en la maratón, pero poder llegar es otra cosa completamente diferente. Y precisamente como tú bien lo decías, se necesita hacer la planeación desde antes, no cuando ya me van a quedar 6 meses en mi visa y ya digo, bueno, ahora sí, ya voy a empezar a ver cuáles son las cosas que tengo que hacer, sino muchos de los pasos, de hecho, son muchísimo tiempo antes. Cuando apenas uno está planeando venir a Australia o cuando acaba de llegar o tan pronto como sea posible si ya tienen tiempo aquí. Ahora, si nos vamos a la pregunta de si es posible poder obtener residencia con un negocio, esta es una pregunta que me la hacen yo creo que por lo menos un par de veces a la semana en mis consultas.
Y si bien es un tema de interés para muchos, en realidad la información disponible es muy, muy, muy confusa. Y es que el tema de negocios en Australia es un tema sumamente complejo en cuestiones migratorias. Así que lo primero es que tenemos que tratar de simplificarlo lo más que se pueda. ¿Okay? Y es importante aclarar que lo que vamos a hablar el día de hoy es información completamente general y no constituye ningún tipo de recomendación migratoria. Y como tú bien Sí, lo dijiste, cada caso es distinto y es esencial analizar la situación particular a profundidad para poder determinar el mejor plan de acción para poder alcanzar los objetivos migratorios de cada quien. Y como todo el tiempo está cambiando el sistema migratorio en Australia también, siempre necesitamos tener un plan A y un plan B y un plan C y un plan D y trabajar en las cosas que nos van a servir para poder estar preparados independientemente de qué puerta se vaya a abrir. sí, Un mito, por 100%. ejemplo, es que si yo tengo un negocio, entonces ya no voy a tener que presentar un examen de inglés, por ejemplo, o si es que yo consigo una empresa, esta es mi alternativa porque no puedo conseguir ninguna otra cosa y entonces esto es lo que me queda. Okay, en realidad hay cosas que necesitamos construir de todos modos para poder tener un buen perfil. Entonces, lo que tenemos que hacer con este tema es compartimentalizar. ¿Okay? O sea, tenemos que Perfecto. hablar de varias cosas diferentes y cada una tiene sus propias reglas y requerimientos. Muchas veces me preguntan, ¿esto me sirve? La pregunta no es si te sirve o no, sino la pregunta es, ¿para qué me sirve? ¿Okay? Porque precisamente como vamos a tener que lidiar con diferentes organizaciones y cada una tiene sus reglas y requerimientos, entonces Sí, necesitamos entender cómo funciona cada una. Iniciar un negocio, comprar propiedades, por ejemplo, obtener una visa de trabajo por medio de ser empleado de tu propia empresa, obtener una visa temporal por medio de ser dueño de una empresa o obtener residencia permanente por medio de negocios o inversiones son cosas bien diferentes y todo de cierta manera se relaciona con un negocio. sí, Entonces, primero lo primero, o sea, crear un emprendimiento o abrir una empresa en Australia es relativamente sencillo, de hecho, porque con el gobierno australiano a ellos les parece excelente que extranjeros deseen iniciar negocios en Australia, porque esto obviamente contribuye a la economía del país. Y entonces es posible abrir un negocio en Australia sin tener residencia permanente. cierto. Sin embargo, hay muchas figuras de negocio, desde poder ser un profesional independiente, por ejemplo, como freelancer o trabajar con IBM, hasta tener una empresa registrada o establecer una sociedad, etcétera. ¿Okay? Excelente. Y lo primero que se tiene que hacer, obviamente, es tomar en cuenta las condiciones legales y reglamentarias asociadas con el inicio y la operación de un negocio. Se tiene que considerar la estructura empresarial adecuada, dónde va a estar físicamente el negocio, cómo se puede proteger la propiedad intelectual de la empresa, cómo se pueden conseguir las licencias necesarias. Y obviamente es importante contar con apoyo legal especializado para seguir todos los pasos. Es importante que se utilice ayuda para elegir la estructura de la empresa o para asegurar una compra o renta de un local o tener la aprobación de desarrollo de un local. Y también se necesita contar apoyo para poder entender muy bien las obligaciones legales, todo lo que tenga que ver con impuestos, por ejemplo, si se desea emplear trabajadores, cómo se va a garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, cómo se cumplen los requisitos de información establecidos por la Comisión Australiana de Inversiones y Valores, que eso también es importante, que se llama ASIC, cómo mantener la privacidad de los empleados y la información comercial confidencial, cómo cumplir con las leyes del consumidor australianas. Hay muchas cosas que se necesitan tomar en cuenta. ¿Okay? Entonces, lo mejor siempre es consultar con especialistas para poder analizar el tipo de negocio que se desea establecer. Y en este caso, por ejemplo, Valiant está asociado con diferentes empresas que pueden revisar la parte legal de eso, pero la parte que nos toca a nosotros como agencia migratoria es precisamente la de revisar las opciones disponibles con eso. Entonces, Exactamente. así como existe un programa de migración calificada para las Skill Visas, también existe un programa de inversión e innovación empresarial que tiene como objetivo poder proporcionar visas a personas elegibles que deseen iniciar un negocio en Australia. Antes había 13 visas en el programa, pero lo que hizo el Departamento de Migración fue hace algunos años condensar todo a 3 visas. Okay. Número 1 es la subclase 132, que es una visa permanente de talento empresarial. La subclase 188, que es una visa temporal de innovación e inversión empresarial que te puede llevar a residencia permanente. Y la otra es una subclase 888, que es una visa permanente de innovación e inversión empresarial.
¿ok? Ah, ok. También existen visas específicas para personas que deseen establecer negocios en Australia regional. Y estas visas operan en conjunto con iniciativas estatales. Entonces, no dependen solamente del Departamento de Migración, sino de los programas que tengan los diferentes estados y territorios. Entonces, aquí estamos lidiando con dos Ah, diferentes ok. administraciones. El Departamento de Migración hace una cosa y el gobierno estatal hace otra completamente diferente. De hecho, es lo mismo, por ejemplo, que ha pasado durante este tiempo de pandemia, que la cuarentena y el cierre de fronteras se maneja de una forma completamente diferente en New South Wales, por ejemplo, a cómo se maneja en Victoria y en Queensland. Es Sí. exactamente lo mismo. O sea, cada quien organiza esto con base en las necesidades apremiantes e inmediatas del Estado. Eso vamos a hablar un poquito más adelante, las visas regionales. Pero iniciando con la visa 132. El programa de inversión e innovación empresarial es para personas que deseen establecer un nuevo negocio o desarrollar un negocio que ya existe en Australia. El paso número 1 es enviar una expresión de interés, que es prácticamente un formato en línea en el que le decimos al Departamento de Migración que estamos interesados en ser invitados en aplicar a la visa. Las visas de este programa no son como la visa de estudiante, por ejemplo, en donde juntas los papeles y requisitos y ya puedes aplicar, sino que tienes que pedir que te inviten primero y esperar a que lo hagan para poder aplicar tu visa. Y Y más o hay, menos, ¿cuánto tiempo se demora desde que yo aplico hasta que me dicen, bueno, sí, ya yo ahí decidir si continúo entonces a recoger todos los documentos y hacer como tal la aplicación? si se manda la expresión de interés, eso depende completamente del momento en que se mande la expresión de interés. Mm, Entonces, tú vas a ingresar a una sala de espera en donde estás compitiendo con todos los diferentes negocios y emprendimientos y empresas ya establecidas que estén tratando de esperar una invitación. Entonces, lo mm, que tiene que analizar el Departamento de Migración es precisamente cuál es el tipo de empresa que le va a beneficiar más al país. Hay dos tipos de 132. Entonces, uno es el Significant Business History Stream, o historial de negocio significativo. Y esto está destinada para propietarios de negocios de alto nivel o copropietarios que desean hacer negocios en Australia. La otra es Venture Capital Entrepreneur Stream, emprendedores de capital de riesgo, que es para aquellos ujú. que puedan demostrar que han obtenido un nivel mínimo de financiación de capital de riesgo de un miembro del Australian Capital Association Limited, se llama ADCAL, que es precisamente una asociación australiana de inversores de alto calibre que tienen el potencial de invertir en emprendimientos. Entonces, estamos hablando de tipos de empresas que son bastante robustas y que Mm, pueden traer un potencial grande de importación y exportación al país o que pueden generar una cantidad bastante significativa de empleos. ¿Okay? ok. Ahora, ¿En esta visa hay algún mínimo de inversión que se tenga que hacer? sí, para ser elegible para cualquiera de los dos, de hecho, se debe demostrar que se cumple con un mínimo de parámetros financieros, de activos personales, activos comerciales y de facturación de la empresa. Por ejemplo, con emprendedores de capital de riesgo se necesita al menos $1 millón australianos en fondos de capital de riesgo para una idea de negocio que tenga mucho valor. Ok, Y ahora si la visa se aprueba, te conviertes en residente permanente y puedes incluir ok. toda tu familia. Pero entonces, por lo menos $1 millón. Alright, ok, Okay. bastante. Sí, es bastante. Lo mismo pasa con la 188, con la visa de innovación e inversión empresarial. Esta es una visa provisional de 4 años que te puede llevar a visa permanente por medio de la visa 888. Y aquí obviamente son 4 años en donde tienes que demostrar que el negocio ha sido profitable, que ha traído todo lo que dijiste que iba a traer al país. Entonces, comenzamos de la misma manera que con la 132, mandando la expresión de interés al Departamento de Migración. Y si recibimos una invitación, ya es cuando podemos aplicar. Hay 4 caminos diferentes con la 188. Uno es innovación empresarial, otro es inversionista, otro es inversionista significativo y el último es inversionista premium. Cada camino también requiere de un umbral financiero de inversión, activos y facturación, que varía obviamente en cada una de las 4 versiones, que va desde facturar $500,000 anuales y tener por lo menos $800,000 australianos de activos personales y comerciales, hasta inversionista premium, en donde se tienen que invertir $15 millones y tener otros 15 millones en activos. Ok. Sí, Estas visas son para empresas ya, como tú decías antes, muy robustas y
muy grandes y digamos que prácticamente personas que ya han hecho su capital en otros países y Ujú. vienen a invertirlo acá y a crecerlo acá, Claro, claro. no a iniciar aquí. Claro, y cuando estamos hablando de hecho de la base, o sea, si estamos hablando de la que necesita menos capacidad financiera, que es innovación empresarial, como se necesita ser nominado, esta nominación viene de diferentes organismos y grupos gubernamentales, dependiendo del camino del stream. ¿Okay? Sí, Los gobiernos estatales son los que deciden las nominaciones por el camino de inversionista o por innovación empresarial. Entonces, cada estado también decide cuál es el tipo de empresa que le va a convenir más al estado. Entonces, cuando me están preguntando, bueno, si yo creo una empresa de cleaning, por ejemplo, y tú estás compitiendo contra una empresa de importación y exportación de carne, entonces simplemente no tenemos ningún chance. Porque obviamente para el Estado va a ser muchísimo más importante algo que pueda generar muchísimo revenue, muchísima inversión, comunicación y acuerdos con otros países y empleos también. cierto. Okay. Y obviamente se complica un poquito más cuando estamos hablando de los siguientes escalones de inversión. Para ser inversionista significativo, por ejemplo, no solamente es el gobierno estatal, sino también es Austrade. Y eso sí es complicado. Okay. Ahora, si estamos hablando de las visas regionales, es completamente diferente. Okay. Entonces ya establecimos que inversiones y business en general es extremadamente complicado si no se cuenta con un portafolio robusto de inversiones y Sí. con el suficiente capital. Pero hay una visa que se llama 491. Entonces, cuando uno no tiene esa gran cantidad de dinero, existen algunas alternativas en zonas de poco crecimiento poblacional. Y aquí es posible utilizar el sistema de migración calificada para poder obtener una visa por medio de una empresa. Okay. Ahora, esto depende de cada región y en este momento solamente hay 2 regiones en Australia que lo permiten. Uno es Queensland regional y otro es Tasmania. Okay. Okay. Ahora, como funciona por medio del sistema de migración calificada y específicamente con la 491, que es una visa transicional regional de 5 años, esto es relativamente nuevo, que la Entonces, 491. Uh-huh. esta visa es temporal, por 5 años te la dan temporal y ya después te podría llevar a una La residencia residencia. permanente, claro. O sea, lo que necesitas hacer es mantener esta visa, juntar por lo menos 3 años de estar trabajando y viviendo en Australia regional con un salario mínimo de por lo menos $53,900 anuales y después ya puedes postularte para residencia permanente por medio de otra visa que se llama 191. La 191 te obliga a quedarte en Australia regional por 2 años 2 años. más. Entonces es un caminito bastante larguito, pero es Sí. posible. Entonces, para poder aplicar, se necesita recibir una invitación para solicitar esta visa. Entonces, lo mismo, se Ok, tiene que también. mandar una expresión de interés y necesitamos esperar a ser invitados. Necesitamos ser nominados por una agencia gubernamental, estatal o territorial. Okay. Necesitamos una evaluación de habilidades positiva por ocupación. O sea, se necesita hacer skills assessment de todos modos. Si yo no tengo una ocupación dentro de la lista de lo que dice el Estado que me va a considerar, entonces no es posible aplicar, a menos que cumpla con todo el resto de los requisitos. Entonces, el skills assessment es básico y también juntar suficientes puntos. Necesito por lo menos 65 puntos para mandar mi expresión de interés. Entonces, en este caso, tanto el negocio como la persona tienen que cumplir con ciertos requisitos. La Claro, persona como, digamos como que tiene que profesor. estar en la lista y tener su profesión, sí, Claro. definida, y la empresa con crecimiento y con funcionamiento, pues de que está funcionando la empresa o... Sí, es diferente el tipo de empresa que se requiere para Queensland que para Tasmania. ¿Okay? Entonces, una vez que se tienen los 65 puntos o más, que obviamente eso significa también nivel de inglés de mínimo 6 en cada componente del examen de IELTS o el equivalente en PT o Cambridge o CP. Después, tener menos de 45 años de edad, etcétera. Entonces, todos los puntos que se requieren para poder llegar a 65. Lo siguiente es la elegibilidad con Queensland, porque el puntaje es con el Departamento de Migración. Ok, Uno junta los puntos y le dice a Migración que quisiera que por favor te invitaran a aplicar. Lo que hace Migración es revisar que tengas mínimo 65 puntos. Si los tienes, te ponen la sala de espera específica para Queensland.
¿Okay? Ok. Entonces, ahí es cuando se deben cumplir con los requisitos para la nominación del La estado de de Queensland. Queensland. Sí, y lo que te pide Queensland es que tengas, número 1, experiencia comercial previa o calificaciones para administrar el negocio con éxito. Entonces, no es Ok. cualquier persona, sino tienes que demostrar que tú ya has tenido negocios o que tienes los estudios y experiencia profesional para poder llevar al negocio de manera exitosa. Necesitas una visa vigente que te permita trabajar de tiempo completo y necesitas tener la capacidad de operar el negocio por un mínimo de 35 horas a la semana. Entonces, si estás con visa de estudiante, no es No, posible. pues. Necesitamos primero construir estudios que te puedan dar una visa de graduado, que es la que te permite trabajar de tiempo completo, o necesitas ya tener otro tipo de visa, como estar dependiente de una persona que tenga una visa de trabajo, por ejemplo, etcétera. ¿Okay? Necesitan vivir en el área regional de Queensland por lo menos 6 meses antes de mandar la expresión de interés y no se puede hacer un emprendimiento en Queensland. Se tiene que comprar un negocio que ya existe en Queensland regional, o sea, no Brisbane, y se tienen que haber pagado por lo menos $100,000 por el negocio. No se pueden tener socios, entonces se tiene que tener el 100% de la propiedad de la empresa y Ok. se debe haber operado ya el negocio por lo menos 6 meses al momento de presentar la solicitud de la visa. Además, se tiene que emplear por lo menos a un australiano, por lo menos 20 horas a la semana, y se tiene que dar evidencia de fondos suficientes para liquidación. ¿Okay? Entonces, esto es Ok. completamente diferente a Tasmania, porque en Tasmania también hay una vía para propietarios de pequeñas empresas, pero se tiene que estar, número 1, viviendo en Tasmania cuando se presenta la solicitud. Se tiene que haber establecido o operado un negocio por lo menos 6 meses. Entonces, Tasmania sí permite emprendimientos. Queensland no, pero Tasmania sí. Puedes crear O el sea, en negocio. Queensland lo tienes que comprar y que ya ¿Mm? haya estado andando mínimo 6 meses. En Tasmania lo puedes crear, esperar que vaya 6 meses y después ahí puedes aplicar, Puedes después de que mandarle. van 6 meses. Exactamente. Expresión de interés. Ok. Claro. Ahora, tienes que demostrar que la empresa le ofrecería un ingreso personal al aplicante de por lo menos $53,900 anuales, por lo Sí, sí. menos los siguientes 3 años. Entonces, tiene que ser un plan de negocios absolutamente robusto, integral, que incluya mucha evidencia de investigación y entendimiento del mercado objetivo y las condiciones de la industria y los requisitos de licencia y de registro. También se tiene que presentar experiencia previa en propiedad empresarial o gestión empresarial. Entonces, no es como de la nada, sino que necesitas mostrar un CV que ya tenga un pasado de haber estado en gerencia de empresas o en donde haya sido propietario de empresas anteriores. Ah, ok. Y una condición adicional o consideración adicional es la naturaleza del negocio y el beneficio a largo plazo para Tasmania. ¿Okay? Ahora, Ok. este flujo de visas, o sea, la 491 en Tasmania, no está disponible para franquicias, no está Ujú. disponible para negocios de propiedad de acciones, no está disponible para estaciones de servicio, ni para clínicas de masajes, ni negocios relacionados con taxis ni Uber. ¿Okay? Ok. Pero en cuanto a otras cosas, Tasmania obviamente va a evaluar cuál es el beneficio a largo plazo del negocio para el Estado. Digamos que de las que nos has hablado, esa es la más eh, accesible, La, digámoslo así. más flexible, digamos, y sí, Sí, en cuanto a la inversión como tal, sí es la más accesible. sí, Mm. también. Y digamos que bueno, la mayoría de personas que están en el grupo, que nos están viendo, son personas que ya tienen sus negocios o que están iniciando sus negocios o pensando en iniciar sus negocios. Yo soy Mm. consultora de emprendimiento y soy bookkeeper, entonces lo que hago es que les ayudo con la parte contable y les ayudo con la parte de iniciar lo que hablabas ahorita de tener en cuenta qué deben de cumplir aquí para sea, desde el punto de vista de la empresa. Pero, como te digo, muchas veces me preguntan, bueno, y si queremos, lo queremos es para mirar si hay opción de visa y tal cosa, y ya yo les digo, ahí, esa no es mi área laboral, yo de eso no sé, no tengo ni idea, yo los puedo recomendar con alguien, o pues por eso estoy haciendo esa entrevista, porque es un tema recurrente y que yo no sé, no tengo ni idea, así que pues es mejor, qué mejor que una experta que nos hable del tema. Ahora, esas personas no necesariamente están en Tasmania, pero digamos que estarían disponibles, muchas dispuestas a pasarse a Tasmania, siempre y cuando vean una opción.
Ujú. Tú dices que deben de estar allá 6 meses para poder aplicar, así que ellos tendrían que hacer un plan antes. ¿Y con esta visa también necesitan en esos 6 meses estar trabajando tiempo completo o podrían ser estudiantes mientras que van teniendo esos 6 primeros meses? Recuerda que lo que tienes que demostrar es que tú puedes ganar un ingreso personal por medio de la empresa, o sea, que tú eres Ujú. la persona que está recibiendo los ingresos de la empresa o que tiene un salario con la Sí, empresa de por lo menos $53,900 anuales, ¿ok? ok, Pero con Tasmania no existe un límite mínimo de las horas que se tengan que trabajar, entonces pudiera ok, llegar a ser posible. Ahora, aquí creo que es bien, bien importante recordar que esto puede cambiar y hay muchísima competencia de negocios. sí, Entonces, jamás recomendaría que solamente se concentraran en una sola subclase de visa o en una sola alternativa para poder migrar. ¿Ok? Yo creo que esta alternativa se tiene que trabajar a la par de poder construir un perfil para migración calificada por medio de puntos o por medio de empleo y así se tienen más puertas que se pueden abrir. ¿Ok? Porque claro si que sí. solamente nos concentramos en una, hay gente que se queda esperando mucho tiempo y que no recibe una invitación. Ok, sí, sí, muy cierto. Bueno, Sí. ahora que hablas de otras opciones o que hay que mirar otras opciones, ¿hay alguna opción donde uno sea socio de la empresa y se pueda obtener un sponsor o algo así como Hay empleado? dos tipos de visas para poder llegar a residencia permanente por medio de una ocupación, ¿ok? O es por medio de puntos o es por medio de empleo. Ah, Entonces, antes era un poquito más razonable pensar que se pudiera obtener sponsorship siendo parte, siendo socio de una empresa o siendo dueño de una empresa. Sin sí, embargo, para el Departamento de Migración resultó muy evidente que esto era un loophole en las leyes, que eso era algo que tenían que corregir porque si no, mucha gente establecía negocios para propósitos de visas y no precisamente para beneficiar al país. Entonces cambiaron la legislación hace no tanto tiempo y metieron un tipo de condición para que el case officer pueda analizar la intención de la posición para poder dar sponsorship. Y si la posición incluye, o la intención de la posición incluye darle residencia o darle una visa a alguien, entonces eso está en contra de los objetivos del programa. El problema es que si tú apareces como socio de una empresa, es evidente que te estás dando prioridad a ti en vez de dar prioridad a la fuerza de trabajo local, que es parte de los requisitos, y es evidente que la posición se creó para darte una visa en vez de para beneficiar a Australia. Entonces, ahora es extremadamente difícil poder obtener sponsorship en donde tú seas socio de una empresa o seas dueño de la misma empresa. Lo otro es ok, que de todos modos, en los casos en donde sí es posible, tienes que cumplir con todos los requisitos para poder tener sponsorship. claro, El hecho de que tú seas dueño es otra cosa. Entonces, por ejemplo, si tú estás en una zona muy remota de Australia en donde se necesitan doctores y tú tienes todos los requisitos para poder recibir sponsorship como doctor, tú estableces una clínica y entonces tú eres la única persona que aparece como para poder tomar el puesto de médico. Entonces tiene posibilidad de aprobación esa aplicación de sponsorship. ujú, Yo simplemente creo una empresa y estoy tratando de buscar sponsorship. Eso es algo, de hecho, que es una leyenda urbana, porque muchas veces me llegan personas a consulta diciendo, ¿cómo aplicamos? Porque mi jefe me quiere sponsorear. Y resulta que revisamos y la empresa no cumple con los requisitos para dar sponsorship. sí, O eso pasa la mucho. posición no cumple con los requisitos, sí, o la persona no cumple con los requisitos. Entonces son esas tres cosas, los tres elementos indispensables. Es importante que si están considerando esa como una de las alternativas, tener sponsorship, entonces que revisen muy bien el tipo de empresa que podría darles una visa de trabajo, el tipo de posición y si ellos cumplen con el perfil y si es que es posible llegar a residencia permanente por medio de sponsorship o no, también. Claro que sí. Ujú. Bueno, ahora con respecto si lo miráramos desde el punto de vista de los negocios, la mayoría de visas que me hablaste necesitan que el negocio sea una PTY o una Trust o hay visas que se pueden aplicar como sole trader, porque la verdad yo no le veo con mucho futuro a una empresa como sole trader Como sole trader. Es posible, de aplicando. hecho, hay empresas que no son PTY LTD y que de todos modos tienen empleadores, por ejemplo. Perdón, tienen Empleados, empleados. sí. Sí, y entonces la persona con el ABN es un empleador y la empresa se llama Valeria Montiel Ujú, en vez de Valiant. Y de todos modos funcionó y operó de la misma manera. ¿Okay? Entonces la ok, figura como tal no es
el meollo del asunto. O sea, la estructura no es un requisito para aplicar a visa. Exactamente, la estructura no es Perfecto. un requisito, sino todo lo demás, que eso es lo más Sí, complicado. claro. Sí, sí. Ah, listo. Bueno, no, creo que tenemos muchas opciones, pero bueno, lo veo un poquito complicado en muchas situaciones para muchas personas de situaciones que yo conozco que han llegado a mí. Ujú. Pero como tú dices, hay que mirar varias opciones, no hay que quedarse con una sola. Yo de verdad les recomiendo a las personas que si están iniciando un negocio solamente por una visa, lo piensen muy bien porque tener un negocio no es fácil, estamos en un país diferente y pues sí, es una vía y aquí vemos que sí hay opción, no es tan fácil, pero sí la hay, sí se puede hacer, sí se puede lograr, no es que no se pueda hacer, simplemente hay que enfocarse, chicos, hay que revisar de una vez cuáles son sus opciones reales, consultar con un experto en el tema que conoce todas las leyes aquí cambian de un día para otro, no solamente las leyes migratorias, todas las leyes relacionadas con negocios, todas las leyes relacionadas en Australia están cambiando constantemente. Entonces ustedes tienen que estar muy enfocados en qué es lo que quieren, saber para dónde van y empezar a buscar qué opciones hay. Y como dice Valeria, tener plan A, plan B, plan C, plan D y todo el abecedario, porque pues aquí no sabemos qué cambia de un día para otro. Claro. ¿Alguna recomendación, alguna otra cosa que nos quieras compartir antes de? Yo creo que lo más importante, independientemente de cuáles sean los planes, es tomar decisiones informadas. O sea, es importante no estar a merced de lo que me contó mi amigo, de lo que me contó la agencia, de lo que leí en social media, etcétera, porque entonces uno termina siendo muy vulnerable y también uno termina siendo objeto de información que ya no está vigente o de rumores que con cuestiones migratorias terminan funcionando como teléfono descompuesto. Entonces, la Sí, información que te llegó ya se modificó 5 o 10 veces. Entonces, para poder empoderar también a las personas a poder tomar las riendas de su plan migratorio, es importante que se informen muy bien y que no tomen ninguna decisión suponiendo cosas, sino ya con la información fidedigna de la fuente de información sobre la mesa. ¿Okay? Si es que necesitan aclarar todas las opciones, muchas veces sí es mejor hacer una consulta para poder revisar cuál sería el plan A, cuál sería el plan B, cuál sería el plan C, y así ya poder establecer, número uno, las cosas que uno está dispuesto a hacer, las cosas que no va a negociar, las cosas que son importantes con base en los valores de cada uno, pero también sabiendo realísticamente qué es lo que va a pasar si doy este paso y qué es lo que va a pasar si doy el otro. ¿Okay? sí, Eso es lo más importante. muy cierto. Estoy muy de acuerdo contigo, Valeria. Es primordial de que no nos vamos con el que hay, es que a mi amigo tiene una situación similar y se fue por este lado y por el otro. Una sola cosa, cualquier cosa, por pequeña que sea, puede cambiar tu situación completa y tu elegibilidad de poder aplicar a una visa o no. Entonces sí es muy importante revisar eso y bueno, primordial, súper bien ese consejo que nos das. Bueno, Valeria, entonces, para los que quieran contactarte, ¿cómo podrían contactarte? Tú y yo habíamos hablado de que hay una opción para que tengan un descuento en la primera cita contigo para que puedan mirar la situación específica de ellos y me gustaría saber algo más. ¿Qué necesitarían las personas tener listo para esa cita? En caso de... Lo que hacemos para cuando vamos a organizar cita, nos pueden contactar por la página de internet, ahí pueden hacer el booking, o pueden hacer el booking por correo o por medio de WhatsApp. Entonces, la página de internet es valiantmigration.com. El correo es info@valiantmigration.com y el número de WhatsApp es +61 478 073 743. Ahí nos pueden decir que estuvieron presentes en este webinar o que son parte de las personas que son miembros de emprendedores. Y ese es precisamente el cupón. El cupón es emprendedores. Con eso van a tener $60, perdón, de descuento en la consulta inicial. Antes de la consulta, mandamos una serie de instrucciones para poder Ah, tener toda la información acerca de los candidatos, acerca de cuál es el pasado de estudios, de trabajo, cuáles son los objetivos y si es que ya consultaron con otros agentes migratorios antes, también las preguntas que se quedaron sin contestar. Así podemos aprovechar mejor el tiempo. Con me base en parece eso, entonces perfecto. determinamos cuál va a ser el plan.
Súper bien, listo. Entonces, chicos, yo les voy a dejar los links en la parte de la descripción del video o donde sea que lo estén viendo, pues por ahí van a encontrar la información. Y también les voy a dejar entonces el código con el que pueden obtener el descuento. Ujú. Muchísimas gracias, Valeria, por esta información. Es súper, súper, súper valiosa para nosotros. Un Yo placer. sé que les vas a ayudar mucho, yo sé que nos vas a ayudar mucho a todos y a definir, para poder definir para hacia dónde vamos y qué decisiones tomar de las personas que están en el grupo y que me siguen. Un Bueno, placer. muchas gracias entonces. Hasta luego. Estés muy bien, hasta luego. Igualmente.